Pues sobran casi las palabras. Hoy nos acompaña en nuestros estudios una de las más grandes leyendas del deporte orensano. Don Miguel Ángel González Suárez, portero mítico, legendario del Real Madrid Club de Fútbol. Ahí es nada, casi 2 décadas de blanco, a donde llegó en el verano de 1967. Procedente de la agrupación deportiva Couto, con los de Concha Espina conquistó 8 títulos de Liga, 5 de Copa, 1 de Copa de la Liga, 2 de Copa de la UEFA, además de títulos individuales como el Trofeo Zamora, el de la temporada 75-76. Un espectacular palmarés que se completa con 18 internacionalidades por España, con la que fue titular en el Mundial del 78 en Argentina y que también formó parte en el del 82 celebrado en nuestro país. Tras su retirada en 1986 pasó a ocupar diversos cargos dentro de la entidad de Chamartín, delegado del equipo, entrenador de porteros y finalmente director de la ciudad deportiva del club. Y aquí lo tenemos con nosotros, el hombre que da nombre a la peña madridista más famosa de nuestra ciudad y a un campo entrañable como es el de Os Remedios. Bienvenido a Eco FM y a Palco Vivo, don Miguel Ángel. Muy buenos días y un honor y un privilegio contar aquí contigo. Muchas gracias, buenos días a todos. Bueno, y nos acompaña también Pablo, nuestro hombre del deporte en Lugo. ¿Qué tal, Pablo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, aquí tenemos a la leyenda. Sí, la verdad que sí. Tenemos uno de estos porteros gallegos que participaron y jugaron en el Real Madrid. La verdad que tenemos pues tres importantes. Uno de ellos es el Miguel Ángel I, después estuvo Bullo y últimamente pues mi vecino Diego López, que aún hasta hace un par de años era portero del Real Madrid. Pues un privilegio también para mí y la verdad es que veníamos de camino, ya te digo que íbamos a La Coruña, que teníamos que hacer un par de cosas y la verdad es que nos dimos la vuelta para ver a Miguel Ángel porque tenía ganas de conocerlo en persona. Muchas gracias, eso es una satisfacción para mí, pero te voy a corregir algo. Ha habido otros porteros gallegos importantes en el Real Madrid también. Agustín, bueno, ya, Agustín, por Agustín, Agustín de Marín. Agustín, que era de Marín, también estuvo en el Madrid y fue un gran portero, con unas condiciones excepcionales. Y bueno, Amador también estuvo en el Madrid, que después fue en Barcelona también. Pasó al lado oscuro, pues se fue pero vamos, que hemos tenido una época que los porteros, tanto vascos como gallegos, salíamos mucho. Incluso podemos decir que en Monforte tuvimos un chaval que estuvo hasta la edad juvenil, que era Cabanela, Sergio Cabanela, me lo llevé yo a Madrid. Exactamente, o sea que fui a buscarlo yo con 14 años y allí estuvo en la cantera, estuvo haciendo un buen trabajo, era un chico con unas condiciones fenomenales. Y después, bueno, él tenía mucha morriña, los gallegos tenemos mucha morriña siempre, pero hay quien lo superamos mejor y otros peor. Estuvo durante una temporada allí, estuvo internado, estuvo en un colegio donde el Madrid colocaba a los jugadores. Sí. Y después tengo entendido que se fue al Racing de Ferrol. Sí, efectivamente. Y del Racing de Ferrol no sé si ahora se ha vuelto a Monforte. No, porque se lesionó de gravedad. Y tuvo que dejar, y ahora está jugando en un equipo de la zona que se llama el Bóveda, pero de delantero, porque tuvo que dejar la portería. Sí. Hombre, tuvo una lesión muy grande de hombro y se tuvo que retirar. Tuvo que retirarse de portero. Vaya, he perdido el contacto porque llamaría a su padre y a su madre, porque dos personas encantadoras que conocí cuando fui a buscarle, y él, bueno, dentro de su juventud tenía un genio y tenía unas cosas, pero condiciones tenía muy buenas condiciones. Efectivamente. Bueno, repasando tu trayectoria, un dato curioso que mucha gente no sé si sabe, que comenzaste en el deporte practicando balonmano hasta la juvenil. No, baloncesto. No, baloncesto, vale. Ya me parecía que está el dato erróneo en Wikipedia. Yo tenía entendido de baloncesto, pero... Yo era un poco, bueno, en mis años mozos, de niño, el deporte siempre me chiflaba, ¿no? Entonces jugué a balonmano, pero partidos de colegio, jugué muy poquitos partidos.
en la portería. Después baloncesto fue el deporte que me despertó más ilusión, donde yo podía entrenar solo por mi cuenta y sin necesidad de nadie, y dedicaba horas y horas al baloncesto. Y ahí es donde alcancé, pues un poquito en aquella época, pues unos éxitos. Hasta los 17 años estuve practicando baloncesto. Y a los 17 años, pues mi vida pegó un giro, un poco de carambola, y me dediqué al fútbol. ¿Y cómo comenzaste? ¿Cómo cambiaste de deporte? Ya tan avanzada. Bueno, cambié de deporte porque por culpa, se puede decir por culpa, ¿no? Por culpa de Luis Soria, el entrenador, que era el entrenador de la agrupación deportiva Couto. Por él te iba a preguntar después. Sí, pues estaba entrenando todos los días en la cancha que había antiguamente en el campo. Había una cancha de baloncesto en la parte detrás de la preferencia. Y entonces yo entrenaba ahí, yo por mi cuenta estaba entrenando ahí, y un día pues descansé, me fui a la grada con mis balones y tal, me senté y me puse a ver el entrenamiento de Luis Soria y la agrupación deportiva Couto. Y entonces Soria en un momento me mira y me dice: ¿por qué no bajas y me echas una mano, que me falta un portero para jugar una pachanga? Y le dije: si no tengo ni ropa. Y dice, no, pues yo estaba con la camiseta de baloncesto y zapatillas. Y dice: en el vestuario te dan unas botas y tal, que te pones y me echas una mano aquí. Y me puse. Y bajé, me dieron unas botas, me puse un pantalón largo y tal, y me puse de portero con ellos. Había jugado partidos de escolares y de portero. Y entonces, al terminar el entrenamiento, me dijo: ¿por qué no te haces una ficha con nosotros? No para jugar, dice, sigues jugando a baloncesto. Y si algún día te necesito, vienes con nosotros, porque yo... Y le dije: bueno, pues me hago una ficha. Y ahí quedé, y me quedé, abandoné el baloncesto. Pues empecé a jugar a fútbol y así fue todo. Eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué de importante fue para ti Luis Soria, la figura de Luis Soria? Pues muy importante, porque fue un hombre que hizo cambiar, digamos, la perspectiva que yo tenía de que yo iba a ser jugador de baloncesto toda mi vida. Y solo llegué a juveniles. Entonces, a partir de ahí empecé con el fútbol, y en realidad no tuve mucho tiempo de estar con Luis Soria. Lo que pasa es que fueron dos años muy intensos de trabajo por parte de él, y a mí me gustaba muchísimo entrenar, y entonces él le gustaba entrenarme. Y nos pegamos unas buenas palizas, y en 2 años me marché. Me fui de aquí, firmé por el Real Madrid. Quiere decir que tuve 2 temporadas con él, pero vamos, él tenía una fe grande en mí, y la verdad que se lo agradezco, y se lo agradecí en aquel momento. Pablo. La verdad es que me sorprende, porque siempre suele ocurrir la misma cosa, ¿no? Que dicen que cuando se va a jugar, dice, tú que no, bueno, pues tú ponte de portero. Parece que ese puesto, pues casi parece que no tiene importancia. No y tiene qué importante es ser portero en un equipo. Hablamos, por ejemplo, nosotros que hablamos sobre todo todos los fines de semana de los equipos regionales y por ahí, siempre se dice que lo importante casi es un buen portero en la portería, y el resto no tiene casi, el resto viene solo, ¿no? Sí. Y me sorprende que un hombre como tú, que en solo 2 años, que ya te fichara el Madrid. O sea que el hombre, cuando te vio, dijo, el día que aquel que entrenaste, ya te tuvo que decir, este tiene que ser un fenómeno. Porque en realidad, a los 2 años cuentas que ya te fichó el Madrid. Un partido con el Celta, ¿no? Fue que te vio. Sí, bueno, la vida tiene también unos giros. Sí, bueno, claro. Y puedes tener fortuna y puedes no tener fortuna. Entonces yo tuve suerte, y en unos momentos tuve decisión o me empujaron, porque me empujaron, en una de ellas me empujaron. Yo estaba jugando en el Atlético Orense, que es después de la agrupación deportiva Couto, al año Fuiste siguiente. San Orense, sí. No, bueno, al Atlético Orense. Al año siguiente se llamó Atlético Orense. Era el mismo equipo, pero cambiaron el nombre. Exacto. Entonces, estando jugando en el Atlético Orense, un día el Celta, que estaba interesado en verme y en ficharme, parece ser. Digo siempre parece ser, porque siempre se dice que te quieren fichar, pero nunca parece sí, fichar. Bueno, ya. Entonces le pidió permiso a mi presidente, Ovidio Feijóo, que era el presidente en aquel momento del equipo, si me podían llevar a Madrid a jugar un partido contra el Madrid.
el Celta y tal, me lo comentó, le dije que sí, que iría, y entonces pasó el autocar del Celta por aquí, en Orense, pararon, me subí y me fui con ellos a Madrid. Y llegué a Madrid y estaba un entrenador, Villar era el entrenador del Celta en aquella época, y yo creí que iba pues un poco de comparsa, porque claro, yo era un crío y no había jugado partidos importantes ni nada, y llegar al Bernabéu, jugar contra el Madrid y tal, pues dije, bueno, yo iré aquí porque solamente va un portero, voy yo de segundo para ocupar, y me dijo, vas a jugar el primer tiempo. Y entonces las piernas pues todo te tiembla, ¿no? Porque dices, joder, yo en el Bernabéu, que yo tenía idealizado el Bernabéu porque yo era madridista desde pequeñín. Claro. Y entonces dije, sí, y dice, sí, venga. Y me puso el primer tiempo, jugamos contra el Madrid, terminamos el primer tiempo, perdíamos 1-0, me metió un gol Aparicio, un delantero centro que tenía el Madrid, que chutaba muy fuerte y 1-0, pero la verdad que dentro de mi nerviosismo me habían salido las cosas muy bien. Terminó el primer tiempo y me dijo, no, ahora descansa que entra este chico, Martín, me parece que se llama Martín, un portero que tenía el Celta, y entró él. Termina el partido, de regreso para casa, paran en Orense, me apea y me dice Villar, esta semana arreglamos y te vienes con nosotros. Pasó una semana, y no arreglaron nada con el equipo. Pero a mí me habían dado la oportunidad de que en Madrid me viesen directamente. Entonces, en este impasse de espera de que el Celta me llame, pues el Real Madrid me manda un telegrama y me manda a ir que me vaya a hacer una prueba. Una prueba, sí. Lo que tiene que ser eso. Y yo no quería ir, porque yo llevaba 15 días sin entrenar, se había terminado la temporada y no quería ir. Pero vino Luis Soria y mi padre... y recuerdo que me metieron en un coche, en un 5000, me metieron en un coche y me llevaron para Madrid, y allí hice una prueba. Estaba José Emilio Santa María, de seleccionador, de entrenador del aficionado, y me vio durante el partido y dice, vale, muy bien, ahora al terminar el entrenamiento jugamos un partido y después... Y digo, bueno, yo ya me voy. Y dice, no, espérate que te vamos a chutar. Yo estaba muerto ya. Y dije yo, jolín. Y al terminar me dice, y ahora pásate por el club. Y dije, me irán a pagar los gastos que tuve de desplazamiento y tal. Y llegué al club y me dijeron, aquí tienes que firmar. Como iba mi padre, y dije, yo no quiero saber nada. Mi padre no quería firmar porque en realidad pensábamos que no iba a firmar. Y dijo, no, antes de que se vaya tiene que firmar. Dice, no, nos vamos y después volvemos. Dijo, no, antes de que se vaya tiene que firmar. Y firmé. En ese momento firmé y dejé de pertenecer al Atlético Orense. Llegaron a un acuerdo económico entre los clubs, y de aquellas, pues yo creo que el Atlético Orense fue una fiesta para ellos. Porque, normal. No se esperaban que un chaval que acababa de entrar en el equipo, que en realidad llevaba temporada y media jugando con ellos, se marchase al Madrid y el Madrid le pagase dinero por él. Entonces, pues es la carambola de la vida, que una vez te sale bien y otra vez no. ¿Y cómo fueron esos primeros días en Madrid y entrar en ese vestuario con Amancio, con Gento, con Pirri, con Grosso, ¿verdad? Pues muy difícil, la verdad que muy difícil para una persona, un chico de provincias, que llegas allí, que te encuentras en Madrid, que se te hace todo grande, y llegas al vestuario y empiezas a ver Gento, Zoco, Grosso, 6 Copas de Europa ahí. Velázquez, y entonces a mí estaba un poco asustado. Y entonces me vino muy bien que vino el equipo del Castellón, venía buscando un portero, y entonces me mandaron a mí, porque venían buscando otro portero, pero ese portero estaba enfermo en ese momento y no lo podían enviar a Castellón. Había empezado la liga ya, y entonces me mandaron a mí y dijeron, vete a Castellón, y dice, ya veréis qué portero os lleváis. Y dije, si no me conocéis, ni el Madrid me conocía, porque en realidad no había jugado. Claro. Y en Castellón jugué todo el año, me salió bien, y ya regresé y me quedé en la plantilla 18 años. Y esa fue la aventura, que fue una aventura, claro. Bueno, no sé si coincidiste en la época, porque después hubo
había una buena relación en Castellón y el Madrid, porque hubo muchos jugadores Bosque, por ejemplo. del Bosque, Planelles. Sí, ellos vinieron después. Vicente fue un año después. Sí. Planelles vino del Castellón, porque Planelles era de allí. Era de allí, sí. Y después vino Babiloni también, que era un defensa que era del Castellón. Y allí siempre hubo jugadores que pasaron por el Real Madrid, llámese Charri, Juanito, un delantero centro que era de Albacete, que a día de hoy vive todavía. Pero siempre el Madrid fue porque tenía un presidente que era muy afín al Real Madrid, era Fabregat, que era un hombre metido en conservas, vamos, cosas de estas. Y era un señor que mantenía una relación con el Madrid muy buena y siempre pedía jugadores cedidos. Por eso yo aparecía allí. Pero al año siguiente ya le dijeron que ya no continuaba. Y entonces, cuando yo me incorporé al primer equipo, se fue para allí Araquistain. Araquistain, que estaba de tercer portero en el Madrid, se fue al Castellón. Se fue para allí, sí. Se fue al Castellón, sí. Aparte que para ti también después fue complicado, ¿no? Porque te encontraste con García Remón también, ¿no? Que era otro de los... No, García Remón llegó más tarde. Sí, llegó más tarde. Pero digo, después, cuando tú volviste de Castellón, el equipo fichó, ¿no? No había fichado a... No, estaba Betancourt y Junquera. Junquera, es verdad, sí, era Junquera, que sí. se ha muerto hace poquito. Semanas, ¿no? Sí, hace poquito, sí, es verdad, sí. Y estaban los dos y estaba Araquistain. Entonces yo coincidí con Araquistain, pero en el momento que yo me incorporé, él se marchó. Llegué a hablar con él, pero él se marchó. Un chico extraordinario, vamos. Araquistain fenomenal. Y estuvimos, Betancourt, Junquera y yo, estuvimos, me parece que dos años, los tres, peleando 2 o 3 años. Peleando por ello. Después ya se incorporó, después he tenido compañeros muchísimos. Vino Mariano García Remón, vino Ocho Torena, estuvo Agustín, estuvo Amador. Claro, porque tú estuviste en el Madrid casi 20 años, ¿no? 18 temporadas. 18 temporadas. Claro. 18. Entonces por mi lado pasaron muchísimos compañeros. Maté, un chico que después estuvo en la plantilla conmigo, estuvo, pues ya digo, muchísimos. Y el tiempo que para mí fue más difícil fueron los primeros años, porque el Madrid era muy grande de aquellas. Entrar en aquel vestuario, a mí me dieron una esquinita en el vestuario, me sentaba, lo que pasa que entre figuras siempre hay el que es más abierto y el que es más introvertido. Claro. Por ejemplo, Paco, que es Paco Gento, que es un fenómeno de tío, pero era muy callado, nunca te decía nada. Pero en cambio Zoco, por ejemplo, iba a los jóvenes que llegaban y te hablaba, venga chico, ¿cómo estás hoy? Y tal, y eso te daba moral, cosa que... Y no todos eran así, pero claro, cuando te tocaba un no abierto que te extendía la mano, pues te animabas. Claro. Pero te tocaba el otro, te miraban así, cualquier cosa que hacías, te miraban así y decías, ¿qué habré hecho mal? Entonces necesitabas tiempo para ambientarte en aquellos momentos en el Madrid. Y bueno, yo pasé unos años allí, difíciles también, el entrenador tampoco confiaba en un chaval de 20 años, decía que era muy joven, de aquellas, ahora con 19, 18 años ponen a jugar a jugadores en primera. De aquellas un entrenador le decía, un chico de 20 años, bueno, que siga entrenando. Claro, es que te hiciste con la titularidad a raíz de que se fuera Muñoz y con Molomni jugaste la Copa del 74 y luego ya fuiste con Millán y ya eras titular indiscutible. Sí, no, y con Muñoz llegué a jugar. Lo que pasa es que tuve un momento que tenía una racha de jugar partidos y me rompí ahí jugando contra el Zaragoza, Ocampos, un delantero centro que tenía el Zaragoza, me rompió un dedo y a partir de ahí volví a dejar de jugar hasta recuperar el sitio, pero que en el Real Madrid ahora no sé cómo es, pero ahora parece que uno tiene el puesto asegurado y cuando eso cambia mucho. No, nosotros entraba Mariano, por ejemplo, a jugar y mientras no se lesionaba o tal, yo tenía que esperar y yo jugaba y él tenía que esperar. Quiere decir que era complicado que cambiaran el portero cuando estaba en una buena racha. Muy complicado. En el caso, después del Mundial del 78 tuviste una grave lesión, el 79 creo. Yo tuve 2 lesiones muy graves. Clavícula, creo.
Tuve ligamento cruzado. Sí, ligamento cruzado. El segundo. El primer ligamento cruzado fue el de Camacho, sí, que le operaron y después le tuvieron que mandar a París a operar otra vez. Pues al año siguiente me rompí yo el cruzado en Santander. Se me rompió. Y después tuve el año... Y después la del Gijón. Un año antes en Gijón me rompí la tibia y el peroné. Sí, ya fue... Y ahí estuve un año más, pero ya me ofrecieron quedarme como delegado del equipo Ramón Mendoza y el gerente, y creían que era mejor la labor que podía hacer, y entonces entré. Y entonces me quedé ya como delegado. Madre mía. Además que tú estuviste en el banquillo con, para mí, uno de los más grandes jugadores españoles, que fue Juanito. Juan Gómez Juanito. Sí, para mí fue el de lo más grande que paré de este país. Sí, era un gran jugador, era un jugador que te improvisaba, era un jugador espontáneo, era un jugador... Pero la pena de Juan es que no tuvo nunca cabeza. No supo nunca dónde estaba. El fútbol es muy ¿Era cierto aquello que decía? El fútbol es muy exigente. Sí, yo se lo digo, y si lo escucha la gente, los chicos y los niños, el fútbol es muy exigente. Cuando se cree que tú consigues las cosas porque te aparecen ahí, te las regalan. El fútbol es de sacrificio total. Sí. Y Juan tenía unas condiciones fabulosas para el fútbol. Lo que pasa es que no era el jugador que se centraba en lo que estaba haciendo. Claro. Él en el campo era tan espontáneo como fuera del campo. Claro. Pero claro, hay veces que en el campo tienes que ofrecer más, no la espontaneidad y la, digamos, ¿cómo te diría yo? El saber la pillería, el tener la pillería, que Juan tenía mucha pillería y era muy pillo en el campo. Pero después hay que ser más serio, más profesional en ciertos momentos. Tenía un pronto muy fuerte, según contaban lo de sus compañeros. No tenía control. Pero era cierto eso, sí, que se contaba. He escuchado muchas veces a Santillana, a Gallego, así contando Camacho, historias de que él cogía y aparte que, según parece, le gustaba bastante apostar cosas y jugar y tal. Sí. Él no se controlaba. Cuando se salía de Madrid, digamos, se enfadaba, sí, era un descontrol total. Claro. Descontrol total, y claro, eso le y eso en el campo suele pasar mucho. Le perjudicó mucho con escenas en el campo, que tuvo escenas muy desagradables entre profesionales. Claro. Porque tú puedes, a un contrario, pues oye, estar enfrentado a él y tal, pero siempre hay que respetar porque están a lo mismo que tú. Claro. Y a Juan eso le costaba. Bueno, te quería preguntar dos cosas, nos quedan 5 minutos. Por un lado, ¿cómo eran aquellas noches de las remontadas, del miedo escénico que Jorge Valdano y todo eso? Y después, ¿qué diferencias ves entre el fútbol actual y el que te tocó vivir a ti? Bueno, la remontada era una filosofía que teníamos. Sí. Quiere decir que nunca pensabas que estabas eliminado, porque, las remontadas muchas veces te entraba mucha rabia, porque antes, ahora está más controlado, pero antes los arbitrajes en el extranjero, cuando ibas a jugar partidos de Copa de Europa, eran caseros. Y entonces, pues venías con esa rabia, aquí les vamos a machacar y tal. Pero claro, les vamos a machacar, lo decíamos nosotros. Pero por suerte en la plantilla en aquel momento había 2, 3 jugadores que, aparte de pensarlo, lo decían. Entonces nosotros empezábamos a ganar el partido en el túnel de bajada al campo. Bajaba nuestro equipo y bajaba el equipo contrario, y aquí tenía que esperar al árbitro. Y entonces en este momento pues había 2 o 3 jugadores que, mirando al equipo contrario, que no entendían nada de lo que le decían. El caso del Anderlecht, sí. Los belgas no sabían lo que estaban diciendo, sí, pero Camacho, Juan y todos estos les estaban mirando a los ojos y nos vamos a matar, ¿eh? Y salían al campo asustados. Y la verdad que eso motivaba mucho, y cuando entrabas en el campo es que no les dejaban ni respirar. Se hacían al Inter muy mal. Sí. Es que fueron 2 temporadas consecutivas que pasaban las mismas cosas siempre, sí, ¿no? Porque el Borussia, el Inter y tal,
perdían estrepitosamente fuera, llegaban a casa, El Anderlecht que ¡bomba! Es que después ellos ya venían con la mentalidad del miedo. Ellos, el equipo contrario, ya sabía el historial y venían con miedo. Entonces tú tenías que continuar con esa presión, ese miedo, claro, con esa presión, alimentarlo. alimentarlo. Sobre ese tema, ¿qué puede sentir una plantilla, por ejemplo, que lleve 4 goles de margen y que después en un partido te den una vuelta a una eliminatoria que teóricamente tenías hecha? ¿Qué pasa en esa plantilla para caerse tanto si fueron capaces 15 días antes de meterle 4 al rival? Sí. Es una cosa que, bueno, es digna de estudio y es una cosa que está dentro y dicen, es que los jugadores no estaban mentalizados. No, el jugador está mentalizado. Lo que pasa, el problema es cuando te entra la desconfianza. Entonces, cuando sales al campo, vas con 3 goles de ventaja en la eliminatoria y te meten un gol a los 20 minutos. Y dices, bueno, todavía hay margen, nosotros vamos a tener que meter un gol y tal. Pero antes de que termine el primer tiempo, te meten el segundo. Ya te dices, ya estamos a un gol solo y llega el segundo tiempo y en vez de estar pendiente de lo que tú puedes hacer, estás pendiente de lo que no te hagan. Claro. Y ahí te vienen las remontadas y el superar, por ejemplo, el Barcelona el otro día. El Barcelona el otro día, viendo el partido parece imposible, pero anímicamente el jugador del Barcelona fue incapaz de superar ese momento, se vino abajo. Y a vosotros os ayudaba mucho el ambiente del Bernabéu de Europa, que no era el mismo que en Liga. Es que no era el mismo, porque en las Copas de Europa venía gente de fuera, claro, gente de provincias y era otro ánimo, era otra cosa. Era otra cosa. Por eso. Y bueno, siempre decimos en Palco Viva a los debutantes y nos gustaría que también que nos lo dijeras, ahora que ya casi nos queda tiempo. Un ídolo que tuvieras tú, un compañero con el que te quedes y un momento de todos estos años. Es muy difícil. Hombre, compañeros, tengo un montón de ellos que han estado conmigo y seguimos manteniendo la misma relación. Pero yo siempre tuve una imagen. Y la imagen era un portero que no era del Madrid, que era José Ángel Iríbar. Para mí, José Ángel Iríbar, sí, el Chopo. Pues el Chopo para mí fue un hombre en el que me fijé mucho. Me fijé por la sobriedad que tenía en la portería, por la tranquilidad que le daba a sus compañeros, a los defensas. Y entonces eso, porque es que ahora es diferente. Nosotros de aquellas éramos autodidactas total. Nosotros teníamos que aprender de lo que veíamos a los compañeros, porque no teníamos entrenadores de porteros, teníamos entrenadores, pero normalmente el 99% de los entrenadores de fútbol no sabían lo que era una portería. Sí, claro. Quiere decir que ¿qué consejos me iba a dar a mí Miguel Muñoz si no sabía lo que era una portería? Sí, claro. Entonces tú tenías que aprender de lo que veías, de los fallos que veías a tus compañeros, pues eso no lo hago yo porque también puedo fallar. Y lo que hacía bien, pues lo aprendí así. Ya a mí Iríbar para mí fue pues un espejo en el que mirarme para aprender y saber comportarme en el terreno de juego. Y siempre lo he tenido ahí, ¿Y un compañero con el que te quedes? Compañeros, con todos mis compañeros de portería, porque aún teniendo la rivalidad que he tenido con Mariano, que hemos estado disputando el puesto muchos años, tengo una gran relación con él y me satisface además encontrarme con la gente que jugó en mi puesto y darnos un abrazo todavía. Y por último, un momento, un partido, lo que quieras, que te haya quedado de todos esos años. Pues mira, para mí hay un partido importante, bueno, el Mundial de Argentina, el Mundial de Argentina, que para mí fue, yo creo que teníamos que haber llegado más lejos, teníamos equipo para llegar más lejos. Lo que pasa es que hubo errores en el primer partido y no lo conseguimos. Contra Austria, ¿no? Contra Austria sí, porque salimos al campo un poco con el desconocimiento del equipo contrario. Ni Lazio, ni Kubala tenía mucha idea de qué equipo teníamos enfrente, y tenían un gran equipo. Sí, claro, que lo fichó después del Barça. No estaba en el Barça ya, por ahí. Fichó después. Entonces, eran unos grandes desconocidos, pero eran grandes jugadores, y nos ganaron el partido 2-1. Y nosotros tenemos que ganar los 2 partidos siguientes. Sí. Y el día de Brasil pudimos ganarlo. Y lo empatamos. No, Cardeñoso, pobrecillo. Y después para toda su vida el pobre hombre. Ya, sí, lo conocí yo en Sevilla cuando estaba haciendo la mili
y le pregunté eso y dice, aún hoy me venís desde Galicia a preguntar esto. Sí, es que es una lástima. Es que Julio fue un chico que jugó al fútbol de maravilla y en cambio solo se le recuerda por el fallo de ese gol. Sí, claro. Y jugó al fútbol de maravilla. Y el problema nuestro es que el último partido jugaba Brasil contra Austria. Entonces nosotros le ganamos a Suecia y ellos empataron. Ellos se arreglaron. Dices, bueno, normal. con méritos, empataron. Bizcocho, y se clasificaron los dos. Bueno, pues un privilegio y un honor haberte tenido aquí, Miguel. Muchas gracias. Y gracias, Pablo, por la Nada, colaboración. hombre, gracias por haberme llamado, porque para mí sí que es un privilegio haber estado aquí y conocer a Miguel Ángel. Después seguiremos hablando un ratito, no lo vamos a entender mucho, pero la verdad es que para mí un placer, porque mi juventud pues también estaba marcada pues en tu época, o sea que un placer. Muchas gracias. Muchas gracias.